Si viniera un extraterrestre y yo le tuviera que explicar lo que hago, diría, pues estás pirado. Hay unas líneas rojas éticas en este mundo de los documentales de naturaleza que son muy fáciles de cruzar. Tienes que grabar el águila arpía en el Amazonas cazando monos, pues ahí te vas. Y tampoco te creas que te ofrecen mucha ayuda más. Son 2 años y medio de rodaje 24/7. 2 años de tu vida. Para una película de 80-90 minutos. Requiere de muchísimas horas de espera. Pero es una espera en la que en cualquier momento puede pasar algo. Esto no se falsea. Lo que hizo Félix con los lobos, sean en cautividad o no, hace que hoy existan lobos en la península. De equipos, técnica, ¿qué instrumentos llevas tú cuando grabas estas cosas? Cuando te permiten dar de comer al animal, desconfía. Cuando en el santuario te permiten hacerte una foto con el elefante, desconfía. Oye, ¿cuáles son esos documentales de naturaleza que todo el mundo debería ver? El valor del documental es que sea real. Todos alguna vez hemos visto esos grandes documentales donde la toma perfecta ha captado a ese animal en plena pelea, en plena cópula, cuidando un nido, saliendo de un nido, tomas con una nitidez increíble o especies absolutamente inaccesibles y con una producción que a todos nos deja locos, ¿no? Detrás de eso hay gente que se pasa días, semanas o meses con un profundo conocimiento de la tecnología que está usando, de los equipos fotográficos, equipos técnicos, pero también de las especies y de los animales que uno está observando, ¿no? Tenemos la suerte de tener aquí a un buen amigo, Jorge Borges, que lleva un montón de años dedicado a ese pequeño o gran mundo de los documentales, en un nicho en el que además se ha especializado en captar fauna y en ser uno de los, yo diría, cámaras o operadores más codiciados o más especialistas, al que cuando hay que obtener una misión difícil o compleja llaman para que capte esas imágenes de las que todos disfrutamos en casa. Jorge Borges, ¿cómo estás? Muy bien, bastante nervioso porque aquí el nivel es alto, ¿eh? Yo te he visto ya en entrevistas y digo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Porque ya sabes que a los que estamos siempre con las cámaras nos gusta estar detrás, ¿no? Esto de estar delante nos pone un poco nerviosos y siempre un poco con ese síndrome del impostor también de decir, pero si yo lo que hago es grabar lo que hay, yo no hago nada, ¿sabes? Esto sucede, lo maravilloso es la naturaleza, los animales, el comportamiento y yo estoy ahí. Realmente mi valor es pues saber encontrar el momento y saber encontrar el sitio y bueno, transmitirlo y enseñárselo a la gente, pero al final, bueno, pues es el valor real lo hace la naturaleza, los personajes y protagonistas son la naturaleza. Yo lo que trato es de hacerlo lo mejor posible para que se y plasmarlo y llevárselo a la gente a sus casas, pero o al cine en muchos casos, pero bueno, es difícil también como sentirse, bueno, pues que haces un buen trabajo, que hasta que no está el resultado final. Entonces, eso, tengo este síndrome del impostor siempre de, yo aquí no hago nada, siempre son los animales, los protas, los que hacen todo bien. Son los que salen en la pantalla al final, pero yo creo que hay que hacer notar y me parece maravilloso y yo tener la suerte de conocer a esas personas que hacen eso posible, que creo que no solo sois operadores o técnicos, sino en tu caso, o si no me equivoco, eres un amante real de la naturaleza. Detrás de eso hay un conocimiento y es algo de lo que me encantará que nos cuentes y nos hables, porque tú al final te embarcas en grandes expediciones donde se requiere que tú tengas un conocimiento de lo que vas a hacer, de lo que vas a ver, de los hábitos de esas especies. Cuéntanos cómo te planteas, bueno, ¿quién es Claro, Jorge claro. Borges, si quieres por empezar? ¿Y quién es Jorge Borges y qué es lo que has hecho los Bueno, últimos años? pues Jorge Borges es un apasionado de la naturaleza. Yo, de hecho, el poder vivir de estar sacando imágenes era un sueño. Yo, este camino empieza como hace unos 12 años aproximadamente, trabajando aquí en España. Bueno, yo hacía como cositas pequeñas de sobre todo deportes de aventura y para marcas, de pues todo relacionado con montaña y audiovisual, ¿no? Y siempre en mis ratos libres hacía naturaleza, siempre naturaleza. Yo me iba a hacer la berrea, me iba a hacer la ronca del Gamo, me iba, pues bueno, un poco a esto, ¿no? Pero siempre lo tenía como una cosa, casi como un hobby, ¿no? O como una cosa así de, esto es impensable poder vivir de esto. Y bueno, pues poco a poco investigando, pues esto, el estar en movimiento, creo que siempre decimos, en este sector y en cualquier otro, el pasión y el estar en movimiento y probar cosas nuevas. Contacté con Joaquín Gutiérrez Hacha, que es un director de naturaleza, aquí, bueno, pues lleva 30 o 40 años haciendo los mejores docus que se han hecho aquí en España,
a nivel europeo, yo siempre pienso, si esta persona hubiera estado fuera de España, hubiera estado en Francia, pues sería una persona absolutamente conocida e idolatrada por todos, porque ha llevado la fauna de España al mundo de una manera espectacular. Además, a nivel de BBC, ha hecho unas cosas espectaculares con National Geographic. Y bueno, pues con esta persona, pues me cogió debajo del ala con 26 años, me dijo, vente a un rodaje unos meses y tal. Y cuando estábamos ahí trabajando, me dijo, oye, ¿y si en lugar de 2 meses es un año? Si en lugar de un año son dos y tal. Y bueno, pues al final estuve con él trabajando mogollón de años en distintos documentales, porque los documentales duran unos 2 años de rodaje, luego hay un parón y volver y demás. Hicimos docus para la gran pantalla de este Cantábrico, luego hicimos de esa. Y luego el último Doñana, que salió en cines hace un año, menos de un año. Y claro, con él al final pues aprendí de verdad lo que es este sector. Era una maravilla, te está cogiendo una persona con 40 años de experiencia, un absoluto genio, y está volcando todo su conocimiento en ti día a día. Y los equipos de rodaje aquí fuera de España son muy reducidos. Realmente son equipos en campo de 2, 3 personas que se encargan de hacer el documental completo. Entonces, claro, ahí aprendes a hacer de todo. Pues desde grabar hasta ubicar, hasta hacer rastreos, hasta bueno, conseguir localizaciones, todo esto te lo tienes que gestionar tú. O sea, no existe un gran equipo detrás bueno, pues, como mucha gente se piensa, ¿no? Que a lo mejor te buscan el animal y tú solo tienes que ir y grabar, o el operador. No, no, tú tienes que montar una plataforma o tienes que saber ubicar al animal y entender su comportamiento. Bueno, pues todas estas cosas las aprendí con él, y gracias a eso, cuando ya acabando Doñana, que fue el último documental, yo ya me hice un poco, quería abrirme como hacia el mercado internacional, ¿no? Y hacer un poco más de freelance, pues para productoras internacionales y ver cómo funcionaba este mercado. Y también me veía yo con las habilidades de, bueno, pues has aprendido a bucear, has aprendido a grabar subacuática, o a grabar con drones, o a grabar en plataformas de altura en árboles, o me veía ya con unas habilidades que dije, bueno, pues igual apuesto por esto. Y desde entonces, desde hace 2 años más o menos, pues esto es lo que hago. Me hizo una productora, bueno, pues tienes que grabar el águila arpía en el Amazonas cazando monos, pues ahí te vas. Y tampoco te creas que te ofrecen mucha ayuda más, ¿eh? O sea, Te pero eligen un bueno, objetivo y tú sabes y lo que tú tienes que tienes que ir conseguir. para allá y tienes que, más o menos te dicen una zona, si tiene algún contacto de algún local que te pueda echar una mano, pero Bueno, poco ¿esto más. cómo funciona entonces? Efectivamente, tú estás en el mundo de los operadores de naturaleza, saben que hay un tipo aquí en España que graba ¿qué? Cualquier cosa que le pongan delante, o uno se especializa en aves, otro sabe de grandes mamíferos, otro sabe subacuático, o son perfiles polifacéticos que al final son más todoterreno. ¿Te dan una misión o cómo funciona que se Esto inicie una producción de este tipo? Esto está cambiando, que es lo difícil de leer el mercado, y esto es muy interesante para cualquier persona que se quiera dedicar a esto, es entender que cuando los grandes documentales, estamos hablando de hasta el 2000, 2010 más o menos, lo que existía eran productoras grandes con especialistas en cada. El que hacía pájaros no hace timelapse de plantas, o el que hace subacuática no se sube a una plataforma, pero esto ha cambiado porque las plataformas de contenido cambian, quieren más contenido cada vez más rápido y de buena calidad, pero no era esta dinámica que existía antes de sacamos un gran documental, ¿no? Donde había muchos recursos además. Ahora esto cambia, y ahora ¿qué es lo que buscan las productoras? Hay cada vez más productoras también. No están las 2 o 3 grandes. Antes era, bueno, es BBC, Estaba National BBC, National Geographic, ¿no? Geographic y poco más, y son las encargadas de mostrar la naturaleza al mundo. Bien, pues esto ahora cambia. National Geographic tiene muchísimo más contenido, tiene grandes documentales, y luego tiene plataforma para televisión, o tiene que saca mucho pequeño documental también, que hay que nutrirlo de contenido. Luego tienes, pues igual BBC le pasa lo mismo. A BBC lo que le sucede es, tiene sus grandes documentales, y luego tiene mucho contenido continuo, pequeño, de pequeños documentales. Y además han surgido y han nacido muchísimas productoras pequeñas que lo que quieren estar en estas plataformas, y sí que tienen hueco para conseguir, no con esos presupuestos, pero sí que tienen hueco para conseguir presupuestos y proyectos para hacer. Leyendo un poco este cambio que estaba sucediendo, yo lo que dije es, o lo que pensaba, es si yo soy capaz de demostrar
que puedo hacer el trabajo de un operador debajo del agua y un operador en altura y demás, lo que van a hacer es, pues en lugar de tener que llevar un equipo de 3 o 4 personas, que encima el tiempo de rodaje es larguísimo cuando tienes que mandar a mucha gente, pues tratar de especializarme en todas estas habilidades, ¿no? Y decir, bueno, pues yo ahora mismo, sobre todo en zona de habla hispana, de Sudamérica y de África, también estoy haciendo muchos trabajos, pues convertirme en una persona de referencia que diga, mira, necesitamos que vayas allí, nos saques una secuencia de paisajes, pero también necesitamos una de aves en el nido y que puedas hacer bueno, pues comportamiento a lo mejor de insectos y puedes hacer macro y además subacuática. Entonces, esto al final a las productoras les resuelve mucho. Es verdad que te metes mucha presión, pero, pero bueno, al final todo, bueno, bien organizado, de momento me está saliendo bien la jugada. O sea, que no es que tú entres dentro de una gran producción que estáis grabando distintas cosas, sino que te hacen encargos para proyectos de los que a lo mejor tú ni conoces al resto del equipo Total, total. y no sé, vas tú solo, te indican, tienes que grabar ese águila arpía en Amazonas y te tienes que buscar la vida para saber dónde, cómo, cuándo, documentarte sobre esa especie, imagino. Justo. ¿Cómo es ese proceso? Este proceso no, normalmente te viene un guión de lo que la productora quiere que tú grabes. Obviamente la productora te va a pedir algo absolutamente espectacular, ¿no? De comportamiento y lo ideal es ajustarse siendo realistas a esto. La productora siempre te va a pedir mucho más porque te pide la secuencia perfecta, ¿no? Y muchas veces toca ahí la experiencia, el saber ser solvente con lo que te comprometes, me refiero. Muchas veces están pidiendo cosas que necesitan más tiempo, más presupuesto. Esto al final es entender también cómo funcionan las productoras. Cada uno tiene su interés, ¿no? Ellos quieren conseguir una cosa muy completa y a lo mejor es mejor comprometerse a algo más real, ¿no? Este juego está constante con las secuencias, cuando encargan secuencias aisladas Por fijas. ejemplo, ponme un ejemplo, Jorge. Bueno, por ejemplo, queremos hacer una caza en arrecifes con tiburones de arrecife por la noche y demás. Por Entonces, la claro, noche. por la noche, que es cuando todo esto se activa y se pone. Entonces, ¿ahí qué sucede? Necesitas mucha iluminación, necesitas estar en el momento, necesitas un tiempo largo para saber cómo funciona, dónde cazan, cuál es el comportamiento. Claro, Claro que eso lo tienes que hacer tú, esa investigación. esa A investigación ti la no te haces dicen, tú. vete tal día, tal cosa a grabar. No, te permiten, hay un marco, sobre todo las productoras más grandes, tienes un marco en el que sí que puedes pedir más tiempo y decir, oye, mira, esto no es factible, o necesito ir y hacer un viaje antes para localizar o tener allí algún contacto. Muchas veces las productoras ya tienen o consiguen contactos de guías de la zona y si no tienen un margen para que tú contactes con gente allí o un tiempo previo. Pero hay algunas en este frenesí que nos encontramos de contenido que te dice, mira, tenemos 15 días para grabar esto, lo que saques está bien. Claro, volverte tú con la tarjeta vacía a casa, que es una probabilidad bastante alta cuando trabajas con naturaleza, te convierte en una persona poco solvente. O sea, para mí las claves de sobrevivir en este mercado, es decir, yo soy una persona que a lo que me comprometo voy a llegar. Otra cosa es que además sea capaz de mejorar esta secuencia, tal, pero yo sé que si te estoy diciendo que sea esto, tengo las probabilidades, al final la experiencia te dice esto, ¿no? Te dice, bueno, pues si vas a ir a un punto caliente de la Tierra donde hay em, no lo sé, una caza de orcas o hay leones, por ejemplo, que son relativamente fáciles, pues puedes conseguir secuencias con relativa seguridad. Algo raro tiene que pasar para que no lo consigas. Cuando ya te exigen secuencias un poquito más complejas, de comportamientos más específicos bueno, de cosas un poquito más especiales, hay que ser muy conservador, porque es muy fácil cuando tú estás en tu casa, en el salón de tu casa, y te contacta la productora y te pone una cifra por delante, decir que sí, porque es un sector muy hostil. Pero aquí voy metiendo cuñas. Es la realidad, bueno, cuñas de realidad. Eh, es un sector muy hostil, entonces tú te ves apretado en casa sin trabajo y te contacta una productora y te dice, quiero esta secuencia. Y tú te ves viajándote a África, haciendo a Sudamérica, pues está haciendo una arpía y te imaginas, pues, y subo al nido y entonces tal, luego llegas allí la arpía no ha cogido el nido del año pasado, el tiro de cámara no es limpio, los pollos son grandes o los pollos se los ha comido otro pájaro y te encuentras allí y te vuelves a casa con las manos vacías. Y al final eso hace o marca la diferencia con otros operadores o en este sector que cuando sepan que te contratan a ti,
saben que vas a volver con un resultado. Que puede pasar, siempre puede pasar de todo, pero por norma vas a volver con un resultado y una secuencia bien hecha y bonita. Entonces, eso, bueno, pues a mí me ha dado la experiencia y la lectura. Los guías hacen mucho. Los guías locales son los que principalmente hacen, las asociaciones, científicos, aquí en España los forestales, biólogos de campo, todo esto es lo que te hace asegurarte de que lo que vas a ver, bueno, es Es algo que posible es posible, conseguirlo, ¿no? claro, que no es una idea de olla en tu casa, pero esto sí que he visto que a compañeros les ha sucedido, ¿no? Oye, mira, queremos esta secuencia. Claro, te ponen la cifra por delante de dinero, necesitas trabajo y entonces te comprometes o te sobrecomprometes. Luego ya veré cómo resuelvo. Pero, por ejemplo, un trabajo habitual de este tipo, que supone irte 2 semanas, 3, un mes, un año, No. ¿cómo es esto? Entiendo que depende de la especie o del elemento que quieras grabar. Claro, depende mucho también del formato de la productora. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en España, son 2 años y medio de rodaje 24/7. ¿Cómo? 2 años de tu 2 vida años y medio. trabajando non-stop. Non-stop, para una película de 80-90 minutos. Son 2 años y Guau. medio de tu vida en los que estás 24/7, de 5 de la mañana a 11, non-stop. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa exigencia? Porque en los documentales que yo grabo aquí en España, que son 90 minutos, entran muchas especies. Dentro de esas especies, claro, todo el año están sucediendo cosas. Si no estás en época de cría o de reproducción o de celo del lince o de cría de lobos o de los osos, justo cuando, o sea, al final la naturaleza siempre está funcionando y tienes que estar ahí. Y las secuencias de comportamiento, grabar una secuencia de 3 minutos te puede llevar 3 meses. Claro, porque no es que en ese comportamiento esté grabado en el mismo momento, ¿no? Claro. Tú montas cuando hablas de una secuencia de comportamiento entiendo que hablas de un apareamiento, de una cría, eso está montado en base a distintas fases de ese animal, Justo. ¿no? Muchas veces se piensan que hay como 5 cámaras, imagínate, grabando un mismo comportamiento, ¿no? Vamos a poner el lince. El lince sucede una cosa, el lince ya cada vez se ve más, gracias a Dios, pero ¿qué es lo que vemos del lince? Pues estamos viendo un lince cruzando un camino, un lince sentado, un lince... No, tú lo que quieres grabar es comportamiento, es una hembra con cachorros, peleas, el celo del lince, pues comportamiento entre ellos que muestre lo que, o sea, que no sea el locutor que cuente lo que hace el lince luego en el documental, sino que sea el propio lince el que cuente el comportamiento que tiene, ¿no? Porque Qué muchas veces difícil, claro, es eso es difícil, estar persiguiendo al animal. total, y es difícil que te pase una vez. Tú imagínate para tener una secuencia con riqueza de planos, en los que tienes tu plano medio, tu plano general, primeros planos, y que todo te salga bien, lo tiene que hacer varias veces. Es difícil ver un lince cazar un conejo en el campo. Estoy seguro que la gente que esté todo el día en el campo persiguiendo lince lo habrá visto 3 o 4 veces en su vida. Para hacer una secuencia, quizás lo tengas que ver 10 veces. Claro, tú estás viendo una caza y ves un plano y que le pilles bien, ¿no? Claro, y encima hacerlo bien, encima que esté en un sitio despejado, con buena luz, Vale, se me que está viene ocurriendo aquí poca... un melón que voy a abrir. ¿Esto no se falsea? Muchas veces, esto es una pregunta, el falseo, que es una cosa, hay unas líneas rojas éticas en este campo, en este mundo de los documentales de naturaleza que son muy fáciles de cruzar. Es decir, yo, por ejemplo, puedo coger y con el lince es más difícil porque si quieres hacer una caza con un conejo, pero si quieres, no lo sé, con las rapaces, por ejemplo, ¿no? Un águila real que cace un conejo. Tú puedes atar un conejo ahí y nadie te va a ver. Tú estás ahí en mitad del campo, bueno, te pueden pillar, pero esto es una cosa, En la cámara igual tampoco sale cámara, que se bueno, vea. pero lo puedes falsear y puedes hacer cosas. Aquí hay una cosa que yo creo que va mucho en la educación y en la, bueno, pues en la ética de cada uno, que es decir, lo que queremos es que no interferir o interferir lo menos posible en el comportamiento de los animales y en la tarea que tiene ese animal en la naturaleza. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, el lince, cuando tiene que cazar conejos, nosotros aprovechamos zonas donde los técnicos del live del lince saben que hay mucho conejo o incluso hacen reintroducción de conejo y atraen a los linces. Entonces son zonas que hay 2 o 3 en España donde se empieza a introducir el lince, muchas veces o casi siempre primero se ha introducido conejo para que la viabilidad de la reintroducción sea viable. Entonces sabes que es una zona de muchos conejos, sabes que es una zona donde está llegando lince y donde hay muchas probabilidades de que esto suceda. Conseguir esa localización es lo que es difícil. Lo fácil es pues llenar un cerco de conejos en una zona de lince y esperar allí que sucedan las cosas. O sea, tú persigues a la presa, en este caso. Yo voy persiguiendo la presa, yo voy diciendo aquí hay mucho conejo y mientras tanto están reintroduciendo lince y se ha visto lince en la zona.
Pues ya sabemos que en esta zona de conejos que han puesto majanos, ya han puesto los majanos, son como unas estructuras donde facilitan que los conejos se reproduzcan y demás. Bueno, pues sabes que en esa zona va a haber muchas probabilidades de ver una caza. Entonces lo que haces es, en lugar de querer completar una secuencia en una semana, sabes que vas a estar 3 meses, lo que dura más o menos, bueno, pues cuando están en cría, a lo mejor que cazan más, o vas a estar 3 meses solo dedicado a esos 2 minutos de secuencia, que es un lince acechando, cazando y coronándose al conejo. Entonces, bueno, pues los Pero y eso quien te pide ese trabajo es consciente de la dificultad de esto, ¿no? O no te presionan, no te piden que: "Oye, necesito que me lo hagas en 2 días". Sí. Yo creo que sí que son conscientes y muchas veces lo que dicen o se hacen los tontos, ¿no? Porque claro, la productora que le interesa que lo tengas cuanto antes y bien. Entonces, claro, siempre los tiempos que te van a proponer son mucho más apretados de lo que realmente necesitas. Y luego que también que es un trabajo infinito, nunca va a ser suficiente. Siempre puede haber una mejor toma, Siempre puede haber algo mejor. Entonces está bien tener tus deadline para poder acabar, pero las productoras, yo creo que muchas son conscientes, muchas no lo son, y muchas, las que son conscientes, se hacen los tontos. O sea, hay que estar constantemente en esta pelea, a veces en el mundo freelance, ¿eh? No te digo cuando trabajas para productoras que quieren hacer un producto más cariñoso. Cuando yo trabajaba aquí en España con Wanda, con Joaquín Gutiérrez, claro, es una productora que hace las cosas con mucho mimo y mima al equipo y sabe los tiempos y respeta los tiempos y sabe que si un águila real, bueno, las imperiales, por ejemplo, las águilas imperiales, que son un animal que es capaz de verte a través del objetivo, yo siempre digo, este animal hace así y yo lo veía a través de la cámara y digo, me está viendo. Estoy metido en un hide, que es un escondite con ramas por encima, con maleza, solo asoma así el objetivo y la veía mirarme y decía, este bicho me está viendo. Entonces, con ese animal tardamos 1 mes y medio, 2 meses en grabar 10 o 15 segundos de secuencia en el nido. Esto sucede muchísimo en naturaleza, o sea, los tiempos se dilatan a lo bestia. Me estaba acordando, supongo que un referente, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que ha hecho, bueno, pues esa gran serie que motivó a muchos, ¿no? Y en ese momento El hombre y la tierra, ¿verdad? Que todos veíamos y que para muchos fue un descubrimiento de la naturaleza y acercarnos a esa naturaleza a todos, ¿no? Claro, es que se me ocurren muchas preguntas, pero vuelvo a esos momentos en los que él siempre se ha criticado, ¿no? Como tenía esos lobos medio domesticados o que él utilizaba y que al final tenían una labor didáctica, ¿no? Importante, ¿no? Que él utilizaba. Es que ese es un abanico enorme que se hablan de posibilidades y de debate acerca de la importancia de comunicar estos comportamientos, de falsear otros para entender lo que está pasando. Incluso podríamos abrir el melón de los zoos, que me Sí, parece o también sí, súper sí. interesante. Aquí hay una cosa que es fundamental y es, o sea, primero, bueno, todo es criticable, ¿no? Yo creo que todo es cuestionable. Creo que hay que quitarse el estigma porque detrás de Félix Rodríguez con la cabra, la mítica imagen de la cabra con el águila que sale volando y tal, y todo el mundo, cuando se dio cuenta de que estaba falseado, de que esa águila era una águila de cetrería, me parece. Lo que sucede no hay una crítica, o esto es lo que yo interpreto, cuando me preguntan sobre esto, no hay una crítica sobre si el águila es de cetrería o es salvaje o no, sino se sienten un poco engañados. Porque el valor del documental es que sea real. Y aquí se abre otro melón que es la IA. Yo creo que la IA no tiene cabida en esto porque la gente busca veracidad y cosas reales. No estás buscando una cosa trampeada. Entonces, cuando sucede esto de los lobos, no es tanto porque los lobos estén en cautividad, sino porque se sienten engañados y pensaban que eran salvajes. Entonces, aquí también hay que entender un poco que detrás de un trabajo de divulgación, muchas veces hay que recurrir a ver comportamientos que son naturales, que son imposibles de ver en la naturaleza, aunque estés continuamente, aunque estés toda la vida en la naturaleza, no lo vas a ver nunca. Y esto sucede en la naturaleza y es importante que se sepa para protegerlo. Lo que hizo Félix con los lobos, sean en cautividad o no, hace que hoy existan lobos en la península. Estoy absolutamente seguro de que si no fuera por lo que hizo Félix en los peores años de la conservación, porque el lobo era una limaña, lo sigue siendo en Dices muchos de sitios, ponerlo en valor, de ¿no? poner Y en de... valor. Sí, sí. Entonces, si no se hubiera utilizado estos lobos, aunque estuvieran troquelados y bueno, por lo que fuera, no se hubiera podido entender cómo funciona una manada de lobos, la gente no hubiera podido empatizar, esas imágenes hubieran sido imposibles de conseguir y menos en esa época que quedaban 4.
Entonces, el tema de manipular, nosotros hemos trabajado con animales troquelados también, sobre todo con Troquelados, perrillos. ¿qué es? Troquelado, perdón, es que están improntados o que están, no improntados, sino que están acostumbrados al manejo humano, ¿no? Ajá. Que están en cautividad. Y, y, pues para alguna caza de algún águila, de algún búho, de alguna especie así que es compleja de conseguir, nos hemos apoyado de los mejores documentales que se hacen en Francia, que en Francia esto lo tienen muchísimo más, ya más suave, más superado, ¿no? Se utilizan muchísimos animales troquelados, muchísimos, se utilizan lobos, jabalís, ciervos, o sea, hay muchos documentales que se utiliza esto, y rapaces, y no se cuestiona esto. Se cuestiona que no es real, que es Claro, se un- asume que hay ciertos momentos en los que ese recurso de utilizar un animal que es fácil de grabar en un ambiente controlado, bueno, pues se utiliza, pero son comportamientos que imitan prácticamente o a la perfección un comportamiento. Entonces esto se asume y de hecho se valora el que se puedan mostrar estos comportamientos a cámara. Entonces, bueno, esto es un debate. Para mí la línea roja real es cuando se utiliza animales silvestres y lo que haces es condicionarlos en exceso. ¿Cómo es Es eso? decir, o sea, yo he visto, no aquí en España, pero sí que he visto con leopardo de las nieves atar cabras y tú estás cebando el sitio, ¿no? Hasta que consigues que el leopardo esté picado a cazar y alimentarse en un sitio, y el día que quieres grabar la secuencia metes una cabra muy parecida o algún otro, no sé si era ganado, ya no recuerdo lo que era, eh, lo metes en el sitio donde el animal caza y tiene el bicho atado. Y ese día no está atado, y llega el leopardo y tienes una secuencia de caza espectacular. Esto es donde están las líneas rojas, ¿no? Cuando ya empiezas a condicionar de verdad, ese depredador tiene que... O sea, perdóname, claro, condicionar a un depredador salvaje versus utilizar un animal domesticado para una secuencia que sabes que va a volver y que no le va a afectar en su vida, pero digamos, esa preparación de un escenario irreal para alguien salvaje le puede condicionar en algo a ese animal. Es decir, que tú ates a una cabra para que ese leopardo de las nieves salvajes la cace y tú lo pilles, Ujú. ves que condiciona o que afecta a ese leopardo Claro. de manera importante, nada que ver con él que tengas un leopardo doméstico y le saques a hacer el Claro, teatro, ¿no? es verdad que justo el leopardo doméstico yo creo que nunca, Que nunca va a existiría, existir, ¿no? pero sí que es verdad que, claro, cuando tú condicionas la labor de un depredador en un ecosistema, porque ese leopardo tiene que cazar y ejercer su presión sobre el ecosistema, y además que no se habitúe a el olor humano cerca de la comida, o sea, al final lo que estás haciendo meter un condicionante brutal para conseguir una imagen de 2 minutos que va a estar en tu documental y ya está. Y esto, para mí es donde está la línea. Utilizar un animal troquelado para poder, y siempre como recurso, no venderlo como, o sea, no hacer un documental completo sobre esto, ¿no? Sino pues para completar una secuencia o para conseguir algo que es especialmente complejo. Pero siempre es un recurso que tiene que estar reducido a eso, Apoyando. apoyando que no sea tampoco el primer recurso que tienes, ¿no? Sabes que las cosas son difíciles y, y ya está, y le dedicas el tiempo a conseguir en salvaje lo que es. Pero cuando ya interfieres en el ecosistema, y bueno, yo lo he visto en muchos sitios, ¿eh? Lo he visto pues con los cantaderos de las aves del paraíso en Papúa. Los cantaderos, reclamos, palo perfecto, sin fondo, en un sitio limpio. Al final estás condicionando el comportamiento de los animales para una imagen tuya, para sacar una secuencia. Entonces, todo esto, en lugar de subirte a 30 metros a los cantaderos, esconderte y no alterar el comportamiento, pues metes un altavoz con un reclamo, metes tu palito a tu tal, te pones un high y ahí esperas y ahí te van a bajar. Y es Pones un hide, es un un high. escondite, ¿no? El hate es un escondite que es como la pieza clave del documentalista de naturaleza, ¿no? Porque te haces invisible la naturaleza. Es un escondite que son de tela o de, bueno, hay de un montón de esto. Y te metes ahí en tu cabaña y ahí te haces invisible a los animales. Y ahí es donde hacemos las esperas de días y horas y semanas. Me ha venido muy bien hilar esto porque yo me planteo el lince cazando ratones o quien sea, semanas, meses, lo que has dicho. ¿Cómo es ese proceso? Es decir, luego hablaremos si quieres a nivel técnico qué es lo que llevas y cómo te lo planteas, pero ¿qué haces tú metido ahí en un escondite tanto tiempo? ¿Qué ocurre ahí dentro? ¿Cómo es ese Jorge? ¿Cómo te entretienes?
No sé, me parece un momento... Sí, yo creo que es un momento tántrico. Yo no sé, o sea, es verdad que el tiempo pasa muy rápido porque en cualquier momento puede suceder algo. La fauna en España es muy complicada. Tú te vas fuera, no sé, te vas a África, te vas a Sudamérica, te vas a cualquier sitio del mundo y la fauna no teme tanto al ser humano. Pero en Europa y especialmente en España, la naturaleza es muy complicada. La Ah, sí. naturaleza rehuye mucho el ser humano, sobre todo para grabar comportamientos naturales. No vas a ver un águila cazando si tú no estás escondido ahí. Entonces requiere de muchísimas horas de espera, pero es una espera en la que en cualquier momento puede pasar algo, ¿no? Entonces estás pendiente de los sonidos, estás, bueno, pues en cualquier momento pues te hace un vuelo, te hace, o sea, siempre estás pendiente, es un poco parecido a pescar, ¿no? Cuando estás pescando pues no estás solo el momento de la pesca, yo no pesco, pero bueno, no estás justo en ese momento de la captura, sino estás en todo momento disfrutando de esa espera en el lugar en el que estás, pero yo muchas veces digo, si viniera un extraterrestre y yo le tuviera que explicar lo que hago, ¿sabes? Que estás ahí encerrado muchas veces en mitad de Sierra Morena, me da igual, donde sea, y, y te ves desde fuera en una especie de bolsa de plástico que es un high de camuflaje, con una rendijita abierta y la cámara saliendo. Dices, ¿cómo le explicaría yo esto a alguien que no tiene absolutamente nada? ¿Sabes? Como alguien que viene nuevo y diría, pues estás pirado, se te ha ido la olla, ¿qué haces una semana entera ahí metido en el culo del mundo, has desaparecido de todo y haciendo esperas y esperas y muchas veces te vuelves a casa como si no hubiera salido de casa, ¿no? Me refiero con la tarjeta vacía y sin resultados y esto es continuo, esto pasa continuamente. Claro, en ese estado de alerta en el que te mantienes para ver si pasa algo, dices que se te pasa muy rápido, ¿no? A Pero veces no tanto. a veces no tanto, ¿no? Es que no me puedo A imaginar veces te vuelves ese tiempo, o sea, por favor, ¿cómo te gestionas yo ahí metido ahí? Porque no me imagino eso realmente estás tumbado, sentado, estás a gusto, una postura cómoda, cómo vas volvemos. al baño. Eso es otra importante. Esto es el escondite es 1 metro por 1 metro, ¿no? O sea, no tiene nada y estás sentado. Yo estoy sentado con la cámara aquí a un lado, el trípode, la pantalla así bien puesta y por lo general lo que hago es montarme películas de cómo va a ser la secuencia, cómo va a ser cuando llegue y cómo voy a construir, ¿sabes? O sea, cuando esto te gusta, estás continuamente obsesionado con la secuencia que estás haciendo. Entonces, bueno, pues tienes tiempos de aburrimiento salvaje, por supuesto, de leer, de, bueno, de documentarte o de preparar la siguiente secuencia o de reservar el hotel donde vas a dormir esa noche, no lo sé, pero, o sea, sí que es verdad que hay tiempos en los que llegas a un punto de paz, ¿sabes? Como de tranquilidad y de decir, bueno, pues aquí me quedan, sobre todo en jornadas en zonas del Ecuador, que son 12 horas mínimo, desde que amanece hasta que anochece, estás ahí metido. Y sabes que son las 11 de la mañana y todavía te quedan hasta las 5 o 6 de la tarde para estar ahí metido. Entonces, al final, si te digo la verdad, no sé muy bien lo que hago porque no me acuerdo. O sea, estoy pues pensando, construyendo la secuencia, siempre llevo como cuadernitos para, pues eso, ir revisando el material, enciende la cámara, escuchas un ruido. Yo creo que te llegarás a obsesionar con lo que tienes que captar, ¿no? O sea, y además imagino que te documentarás o cómo te preparas para saber qué es lo que tienes que ver, cómo se sabe, cómo se mueve, detectarla. Claro, o sea, cuando tú trabajas al principio con cualquier animal, aprendes. Tú estás haciendo tiburones y empiezas a ver cómo se comportan. Y además se comportan muchas veces, yo lo pienso como las personas. Estás haciendo una secuencia de individuos o de... Sabes que hay unos que son un poquito más amables, otros un poquito más ariscos, otros más agresivos, otros más tal. Entonces, al final de cada animal tú aprendes cómo funcionan y hasta que empiezas a grabar realmente ya lo has visto varias veces. Hasta que consigues sacar un buen resultado ya has aprendido cómo funciona, cómo se mueven, cómo caminan, em, bueno, pues cuáles son las cosas que llaman la atención, pues si es una pupila, si son unos omóplatos de un lince que se va moviendo, pues ya sabes en tu cabeza cómo ir construyendo la secuencia. Sí, claro, cuando vaya acechando el conejo, lo que hay que sacar son pues las manos, que tienen estas manos como de león o de leopardo, estos omoplatos, estos primeros planos. Pues todo esto sucede cuando ya has visto el lince varias veces y tú mismo vas montándote la secuencia en la cabeza. ¿Cómo le meto tensión a esto?
Em, pues esto es lo que muchas veces se hace en los momentos de espera, el ir montándote la secuencia y querer transmitir lo que se pretende transmitir con esa. Y no te mueves, o sea, no mueves ese height de un sitio a otro para cuando has visto, oye, pues está pasando más por ahí, más, te tendrás que adaptar. Es difícil y es arriesgado porque, claro, si tú mueves el hide, o sea, el animal al final no sabe lo que es el hide, es una caja de ruidos, ¿no? Yo creo que ve ahí una cosa que huele raro y que se mueve, pero si lo cambias de sitio, el lince te va a venir por otro lado porque desconfía mucho, o sea, hasta que los animales, aunque sea una capa de invisibilidad, rehuyen y ven una cosa rara. O sea, hasta que lo integran bien en el entorno y en el paisaje, tardan un tiempo. Pues tú hasta que llegas, pones el hide, muchas veces con rapaces se pone incluso un mes o 2 meses antes de lo que tú preveas que vas a grabar. Ah, sí. Claro, pero si vas a grabar un nido, por ejemplo, de imperial, que está absolutamente regulado en España y hay que pedir licencias, pero si vas a grabar un nido, antes de que elijan ese nido, tú ya pones el high. Antes, o sea, cuando están empezando a meter ramas o están empezando la pareja a meter tal, tú metes el high y lo dejas. Entonces, cuando la pareja ya empieza a poner los huevos y tal, ese high ya está totalmente integrado. Y tú entras cuando los pollos ya tienen cierta edad y no hay riesgo de que se comprometa el nido. Claro, ese high lleva 3 meses ahí puesto y tú y aún así desconfían. Y a nivel de olor, se me está pasando por la cabeza, ¿haces algo? Pues mira, el olor, lo peor son los mamíferos en general. Aquí en España lobo, oso, pero te vas... Bueno, es que en África no rehuyen tanto, pero aquí en España el lobo es lobo, lince, el oso no tanto, pero lobo y lince, cada vez que hay lobo y lince en un documental nos queremos pegar un tiro. Porque es, claro, o sea, el lince es difícil de ver, pero el lobo es capaz de cogerte el aire a kilómetros y sabe que estás, o sea, te percibe perfectamente. Es dificilísimo grabar una secuencia de comportamiento natural con lobos, porque en el momento en el que te saben que estás ahí, el comportamiento cambia, se convierte más esquivos, están siempre alerta, no es el comportamiento que quieres grabar, tú quieres grabar un comportamiento natural de manada o de cazas o de alimentación. Entonces, el tema olores, te toca controlar los vientos y cruzar los dedos. Te vuelves, imagino, un experto rastreador, un experto casi biólogo, ¿no? Sí, sí. Entiendo que aprenderás a desarrollar esas habilidades de observación del entorno, de excrementos, puro de rastreo, ¿no? Total. Es una parte preciosa porque además esto te lo aporta la gente con la que colaboras. Es un trabajo que gran parte del encanto que tiene es que estás continuamente conociendo a gente muy interesante. Conoces a biólogos, a científicos, rastreadores, de todo, ¿no? Y te nutres de todos ellos porque al final no siempre van a estar ahí para echarte una mano y no siempre van a estar ahí para construir las secuencias. Entonces sí que es verdad que te conviertes inconscientemente en experto en lo que grabas. Si tienes que grabar una, cualquier especie y te obsesionas con ella, al final sabes perfectamente el canto que tienes es un ave, los sonidos, los olores, dónde marca o dónde o qué huellas o todo eso te conviertes en un tarao, porque claro, tu objetivo principal es encontrarlo y grabarlo. Yo me imagino, intento empatizar contigo, Jorge, de verdad, estirarte 3 meses metido en un hide de estos, escuchando, poniendo, agudizando la vista, integrándote en el entorno, siendo uno más de la naturaleza ahí. Claro, luego, ¿cómo vienes a la ciudad? Bueno, tú no vives en la ciudad, Yo ¿no? tengo Pero la suerte de no vivir en la ciudad. ¿cómo consigues luego adaptar ese tiempo en el que eres uno más a tu día a día? Pues yo creo que me he vuelto un tarao también con esto y veo ya un poco las ciudades como una especie de ecosistema. ¿Sabes? Esto me hace mucha gracia porque no me doy cuenta luego cuando lo reviso, pero dices: "Jo, qué curioso, cómo nos queremos apiñar todos en la ciudad y estar todos juntos y estar todos", y lo vivo un poco, pero la realidad también es que yo adoro mi ciudad, o sea, yo vivo fuera, vivo en el campo y tengo esta especie de amor-odio con la ciudad, y vengo a la ciudad y me fascina esta necesidad que tenemos todos de pues de apiñarnos eso y de socializar tan a lo bestia y tan continuo y de las luces a todas horas y ruidos y nos hemos acostumbrado a eso y, y sí, lo vivo con un poco de curiosidad porque ya llevo muchos años viviendo fuera de la ciudad, pero, Como no podía ser de otra forma, claro, me parecería imposible casi en tu caso. pero bueno, es una...
no sé, también respeto mogollón y no quiero caer en ese, ¿no? ¿Cómo se puede vivir en la ciudad? Yo creo que hay mucha gente que le gusta, pero es fascinante como nos hemos acostumbrado. Yo ahora que venía para acá y digo, "Jue, los ruidos de todo me alarma". Claro, yo no estoy acostumbrado a escuchar coches continuamente y vivo a 40 minutos aquí, o sea que tampoco es que viva yo ahí en la selva, pero sí es fascinante y cómo, yo creo que cómo nos afecta eso, cómo nos afectan las ciudades inconscientemente, es un tema curioso y lo sabemos porque cada vez que alguien pisa la naturaleza te baja, yo creo que el cortisol ¿sabes? O sea, la paz que transmite la naturaleza viene por el estrés que nos producen las ciudades y vivimos en ciudades por elección muchas veces, entonces, no sé, me parece un fenómeno que no sé, que también irá cambiando, ¿no? Yo creo que este retroceso al campo, yo creo que es inevitable que suceda. Está ocurriendo. Está ocurriendo, sí, Somos conscientes ya está de ocurriendo. lo que nos afecta. No solo las ciudades, igual también lo rápido que vamos, lo rápido que producimos, lo estimulados que estamos, una serie de cosas que nos hacen no solo vivir estresados, sino rápido, comparando las expectativas. Es que aquí en este programa siempre estamos dando caña con las redes sociales, ya lo sabes, pero Jorge, te voy a preguntar, ¿cuál es esa especie que más se te ha resistido? ¿Cuál es esa que dices, o cuál ha sido esa producción que te ha resultado imposible? Pues mira, te diré, nos encargaron una secuencia en Papúa Occidental que era sobre una población de cocodrilos. A mí, o sea, de estos trabajos que acepté hace 7 años o así, de los primeros que me salieron en los internacionales, en los que teníamos que grabar un poco el comportamiento de estos cocodrilos y cómo interactuaban con, con las poblaciones locales. Y yo estaba un poco, no entendía muy bien la secuencia, yo creo que se quería hacer como algo un poquito amarillista, ¿no? Con esto de los cocodrilos y que se comían personas y salió un turista ruso que se la había comido un cocodrilo, bueno, pues este rollo, pero bueno, yo fui allí a grabar. Y es verdad que esta secuencia yo no la disfruté porque corrimos bastante riesgo grabando estos animales, son animales muy predecibles, o sea, no, ni siquiera un tiburón que es muy primitivo, pues me parece más predecible que un cocodrilo de agua salada, que cualquier toque que des en el agua ya lo ve como una presa y se mueve en aguas muy turbias. Y bueno, pues esto a mí, o sea, yo es la única vez que creo que no he vuelto con un buen resultado de imágenes como yo me creía que iba a tener, ¿no? De imágenes subacuáticas o de imágenes un poco relajadas. Todo era un estrés continuo, nos movíamos a zonas, bueno, para grabar fauna auxiliar, pues comparten ecosistemas estos cocodrilos con mantas oceánicas en zonas de manglar y demás. Entonces, para grabar esta fauna auxiliar estábamos todo el día asustados y todo el día estábamos con medios muy reducidos y claro, estábamos todo el día grabando en zonas de una densidad de cocodrilos muy alta y arriesgando más de la cuenta también para conseguir esas imágenes, unas imágenes de unas mantas oceánicas preciosas en manglar, pero a costa también de comprometer tu seguridad y porque estás continuamente, o sea, esto no son animales. Nosotros hicimos ahí una prueba con estos cocodrilos nos dio una de las aldeas que hay allí. Esto está como a 50-60 kilómetros de Raya Ampat, bueno, toda esta zona que se ha hecho muy conocida ahora, pues un poquito más al norte. Y en una de las poblaciones se murió un cerdo y nos lo dejaron para poner de carroña. Si, si vieras lo que se produjo ahí, o sea, sabes que estás ahí trabajando con animales salvajes. O sea, cómo atacaban estos cocodrilos, cómo se peleaban entre ellos, la rapidez con la que acuden a una presa. Y dices, claro, me he comprometido a sacar un resultado en estas condiciones, en este entorno, y tienes que grabar y tienes que conseguir. Yo a pesar de estar en uno de los sitios más bonitos del mundo, creo que es uno de los rodajes que menos disfruté. Eh, por las noches para localizar a los cocodrilos, este es en un viaje anterior que hice para localizar estas zonas. Íbamos con unos frontales y veías a los cocodrilos, ¿no? Que salían así con los ojos, o sea, como te brilla con el frontal. Y uno de los cocodrilos se nos subió al cayuco, o sea, se quedó en un manglar, como ahí parado, nosotros nos fuimos acercando para ver si lo veíamos, cuando nos quisimos dar cuenta estaba debajo del cayuco, estaba escondido y estaba debajo, pues debía ser 5 o 6 metros el Guau. bicho, como estaba acorralado, en ese esfuerzo de salir entre el manglar y nosotros, se nos quedó encima del cayuco, o sea, son animales y en un entorno
que no volvería a comprometerme por lo menos de esa manera. Estás hablando del cocodrilo de agua salada, concretamente. El cocodrilo de agua salada es un animal para mí que le tengo muchísimo respeto. O sea, yo recuerdo dormir mal después o esas noches durante el rodaje. Bueno, pues hemos visto, pues sobre todo esto con fauna auxiliar, cuando te tenías que tirar, nos tiramos principalmente de día para grabar esta fauna. Fauna auxiliar es, dentro de una secuencia, tienes el protagonista principal, que era el cocodrilo, y esta fauna auxiliar, pues las mantas, los tiburones, todo lo que rodea y compone ese ecosistema. Y estábamos bañándonos en el mismo sitio donde por la noche veíamos los cocodrilos. Era de día, confiábamos en lo que fuera, pero nos estábamos sobrecomprometiendo una cosa que nadie nos estaba pidiendo en realidad, ¿sabes? Ahí no supimos poner límites. Bueno, no sé, eso tengo un recuerdo un poco Te viste complejo de realmente ese. peligrar en tu Sí, integridad. sí, que luego es verdad que igual no sucede o igual son miedos que tal, pero cuando, no sé, son entornos que te dicen: "Uf, aquí igual no estás forzando la máquina". ¿Te ha pasado algo grave alguna vez? Nunca me ha pasado nada grave más allá de un tiburón más curioso de la cuenta. Yo creo que con las cámaras subacuáticas los tiburones perciben, dicen, esto me lo contaron a mí porque yo no entendía por qué sucedía esto, perciben como las pulsaciones de la electricidad de la cámara o así. Entonces hay muchos de ellos que te van muy directos. Entonces tienes así algún susto tonto de algún mordisquín o algún... que no es ir a atacar, sino van a probar qué es eso que hay ahí o ¿Es qué es lo verdad que puede hacer. que hay que tocarles con plástico o algo para derivar? ¿O cómo desvías ese interés? Claro, yo he visto de todo y siempre, o casi siempre, cuando, sobre todo con tiburones grandes, no de arrecife, vas con alguien que esto lo controla. Yo he visto de todo, he visto desde algunos guías que los mueven como si fuera una especie de, no sé, como un caballo, ¿no? Lo cogen así del hocico, otros que van con un palo, otros que van con... Sí, no sé, yo cuando sé que en cuanto tocan la cámara, hacen así, el tigre sobre todo, hace así un intento y se va. O sea, no va a atacar. O sea, no he sufrido ataques, sí que tienes, pues eso, te da miedo ver un bicho así grande acercarse, pero no. Y otra que me sucedió hace relativamente poco, que fue en Uganda con chimpancés, que fue grabando en altura. Yo sabía dónde venían a dormir. Eso no pasé miedo, o sea, pasé miedo porque son animales, son chimpancés y los chimpancés no es lo que vemos en televisión, es un animal con una fuerza y una agresividad entre ellos brutal, Entre ellos. entre ellos principalmente. Ujú. Eh, y yo sabía dónde iban a dormir y yo les esperé arriba, en las copas, los esperé ahí a que se hiciera de noche y volvieran a dormir. Entonces, claro, cuando vinieron al atardecer, no era consciente del tamaño de un chimpancé, no somos conscientes, porque el que más lo ha visto, pues en naturaleza, pues lo ves ahí arriba de un árbol, pero si tú ves un macho alfa de chimpancé, cómo se mueve, cómo hace estos gestos intimidatorios, porque en cuanto me detectaron, el macho alfa pues se acerca y estos gestos que tienen de intimidación, de marcar de territorio o de ver quién eres, son, bueno, pues al final te ponen en tu sitio. O sea, Son violentos. son violentos y estás ahí arriba a 30, 40 metros en un árbol con una camarita ahí agazapado y les estás esperando y cuando te vienen, bueno, pues sientes también esa sensación de este animal no puede hacer un destrozo aquí, pero bueno, se relajaron, hizo así un marcaje y se quedó la familia. Tengo ahí unas imágenes preciosas de todos los individuos comiendo, alimentándose y haciendo los nidos en altura. Preciosa, y sí que conseguimos unas secuencias maravillosas. ¿Cuál es el santo grial de ese animal que todo el mundo busca? ¿Hay algún animal que sea el santo grial de los documentales? Sí, yo creo, y va cambiando, ¿eh? Porque durante un tiempo fue Leopardo de las Nieves. El Leopardo de las Nieves hace 10 años o así se hizo como el Santo Grial. El puma también en Patagonia, pues va cambiando el jaguar en Costa Rica cazando tortugas. O sea, yo, como al final viajas mucho, pues hay como muchos santos griales, ¿no? Dependiendo un poco del este. Yo creo que no hay uno genérico y cada vez más, y esto es un punto positivo, el Santo Grial va más al comportamiento, ya no tanto al animal. Hay mucha gente grabando, mucha gente haciendo cosas, pero grabar un oso polar cazando focas,
es impresionante, o sea, es muy complejo, es muy difícil y quizás vaya un poco por ahí el interés de, de los cámaras de naturaleza o de las productoras, unas orcas cazando en manada, enseñando a las hijas. Bueno, pues este tipo de cosas son las que cada vez más están poniendo el listón más alto en conseguir secuencias más complejas. Ya no tanto el bicho increíble o encontrar la ubicación, sino pues esto, una familia de chimpancés en altura. Yo creo que se había grabado muy pocas veces, yo no sabía que lo iba a conseguir y, y es impresionante porque tú no tienes un comportamiento como tienen en el suelo, estás grabando pues, un comportamiento natural que muy pocas veces se ha visto, jerarquías, bueno, pues eh, esto es un poco hacia donde apuntan las productoras ahora, que es maravilloso, yo creo. Has mencionado varias veces al leopardo de las nieves. Es como esa especie mítica que en algunas películas incluso se han encargado de mitificarla todavía más, ¿no? Y dices que ahora ya es más fácil verlo, hay más. ¿Qué ocurre o por qué es tan especial esa especie? Siempre ha sido un fantasma. O sea, lo que engloba el leopardo de las nieves es mágico y además en todo el mundo. Y cuando te acercas, yo no lo he trabajado todavía y me encantaría, pero lo que sí que me cuentan compañeros es todo lo que lo engloba, tiene este misticismo, o sea, es todo bonito, ¿no? Porque está en un sitio, en sitios inaccesibles, no se le ve, las poblaciones locales tienen muchas historias alrededor de este animal. Entonces todo esto hace que sea muy jugoso, ¿no? De ir. Y al final, como vivimos en este mundo en el que tú con dinero llegas a cualquier lado, pues sucede con todas las especies, ¿no? Al principio es una cosa desconocida, poco a poco con esto de las redes sociales se empieza a hacer cada vez más conocido y empieza la gente que quiere viajar a estos sitios, pues a golpe de talonario, pues ir a sitios así. Entonces no es que haya más, porque la realidad es que las poblaciones en todo caso están yendo a menos, pero, sí que es verdad que que cada vez hay más gente que quiere verlo y pues se consigue. Al final, esto es lo que yo te comentaba de condicionar los entornos, ¿no? Porque ¿qué hacen los guías? Si te van a pagar 3 o 4 mil euros Sí, por viene un ver grupo a de esto, turistas, van a hacer porque aparezca, ¿no? El leopardo. te has hecho carroña y hecho tal, y haces puntos de alimentación y se condicionan los comportamientos. Esto del turismo de naturaleza también es otro melón que, Cuéntame, cuéntame, porque es verdad, bueno, a ver, todos al final nos gusta ver esta fauna, nos gusta ver en ese estado natural, nos gusta, creo que cada vez imagino hay más concienciación ecológica, ¿no? Y sobre, nosotros ahora, por ejemplo, nos vamos a Zimbabue, donde hay un problema de caza furtiva enorme, donde está la presencia del rinoceronte blanco, donde vivimos una realidad paralela en la que se siguen cazando y se siguen incluso llevando a otros países donde se les atribuyen propiedades mágicas a ciertos animales, ¿no? Vivimos en esas, pero también queremos traernos la foto de ese gran elefante, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué debates están sobre la mesa? yo creo que el debate es como en muchos casos la masificación, pero hay una cosa que es real y esto sucede mucho en África. Bueno, es un denominador común en todas las sociedades que vivimos. Lo que no genere dinero no tiene valor. El rinoceronte blanco, ¿por qué se salva? Porque quizás genere más dinero ahora con turismo que antes, o que un cuerno que matándolo y que se lo lleven en los pocos. Por eso se protege. No hay un amor hacia el rinoceronte blanco por el gobierno de Zimbabue o de quien fuera para protegerlo. Entonces, si entendemos esta norma, podemos empezar, o entendemos esta base, podemos empezar a construir sobre esto, ¿no? ¿De qué manera se hace turismo de naturaleza? Hay muchas formas de hacerlo. Puede ser a base de masificación, de condicionar los entornos, puntos de alimentación, también con la formación. Cuando nosotros vamos a un hotel y vemos que están dando de comer a los monos en Costa Rica para que los turistas los vean, esto estamos condicionando, porque estos primates o estos bueno, dependiendo de la especie, pero tienen una labor fundamental dispersando semillas, comiendo de los árboles, moviéndose. Si en ese hotel de turno lo que hacen es tener sus sandías para que el turista que va allí a ver naturaleza los vea, estás condicionando mucho el entorno. En algunos sitios está muy bien lo que tú estás diciendo del rinoceronte blanco, se protege porque hay gente que quiere la foto. Y hay gente que paga pasta por ir allí, que paga por ir al parque, en los hoteles, y todo el mundo se enriquece con esto.
y hay veces que sale bien, pero el turismo de naturaleza en masa o cuando tú quieres tener al animal cerca, siempre desconfía. Cuando te permiten dar de comer al animal, desconfía. Cuando en el santuario te permiten hacerte una foto con el elefante, desconfía. No son santuarios, son puntos turísticos y no tienen una labor real en la conservación. Los animales de verdad se ven a 1 kilómetro con prismáticos y los animales me refiero si no son grandes mamíferos o sí, pero siempre se ven lejos. Este contacto que nos ha enseñado Disney de tenemos que tenerlo cerca y darle de comer en la mano ha hecho Es lo que muchísimo estamos daño. acostumbrados, ¿no? Los Estamos safaris, acostumbrados. esos grandes mamíferos, yo no sabría decirte en qué países, si eso está mucho más masificado en unos que otros, imagino que sí. Claro, sí que estamos acostumbrados a que esos safaris pasen relativamente cerca, ¿no? ¿Es porque esos animales están acostumbrados, están preparados, están domesticados? ¿O por qué? Claro, esto es como todo en una balanza. Son animales que están habituados al ser humano y es maravilloso porque se habitúan, las presas también están habituadas y al final eres un elemento más, el coche del safari es un elemento más de la naturaleza. Y África es uno de esos ejemplos de que a pesar de que hay mucha masificación, está funcionando, que son parques donde los furtivos son ahora los guías. Muchas veces sucede esto. Y al final la economía está viniendo más de conservar al animal vivo que de cargárselo. Ahí está funcionando relativamente bien. Donde veo que sucede menos es cuando la fauna es más esquiva, en zonas de Sudamérica o en zonas de... Bueno, también puede suceder en África. Como por ejemplo, ¿qué fauna, qué tipo de...? Bueno, pues por ejemplo, zonas donde pueden existir, vamos a poner un animal que tenga una labor con los chimpancés. Los chimpancés en Uganda está sucediendo. El chimpancé en Uganda está dejando de tener su función en el ecosistema o los gorilas, porque la gente para ir a ver un gorila te paga 800 euros en un día. Entonces los gorilas no interesa que se vayan, no interesa que se disgreguen, no interesa. Están en grupos muy vigilados con la excusa también de un poco de los furtivos, pero al final están muy condicionados también al turismo y a que funcionen bien como una máquina de dar dinero. Todo muy bien decorado, todo muy bien desde la conservación, desde el ver al animal y entonces, pero, pero bueno, con los primates pasa un montón, con las aves pasa muchísimo, las aves del paraíso que te comentaba en Papúa se han dado cuenta de que da dinero y las tienen prácticamente bueno, pues habituadas, con reclamos, con comida, puntos de alimentación, pues esto, para que el fotógrafo se lleve su foto, el turista tal. Nos hemos pasado el juego, porque yo creo que si hubiéramos hecho, o si fuéramos conscientes, o tuviéramos la educación de saber que un ave del paraíso la vas a ver en un árbol a 30 metros, y es maravilloso verla en esa distancia, no necesitas tenerla casi para tocarla, bueno, pues entenderíamos que vas, observas y te vas, y no hay ese impacto. Y en África igual, en África por mucho que estén habituados, estamos generando impacto. Que en la balanza sale ganando porque si no estos animales desaparecerían, estos parques no existirían, por supuesto, pero estamos demasiado obsesionados con tener a los animales pegados cerquita y casi casi tocarlos y grabarlos con el móvil. La gente tampoco disfruta, tú ves un coche de turistas en Bueno, ese África, es si has otro estado, debate. impresionante. Cuando ves la realidad a través de una pantalla, ¿no? No la estás viendo en directo con tus propios Total, ojos, ¿no? total, total. Pero tú, claro, hablas de un ave a 30 metros en un árbol, porque tú llevas también un equipo importante, ¿no? ¿Quieres hablar de equipos, técnica? ¿Qué llevas? ¿Qué instrumentos llevas tú cuando grabas estas cosas? En cuanto a equipo técnico, pues depende mucho de la producción, pero siempre es cámara de cine, vamos a hablar de producción estándar, cámara de cine muy pesada, porque yo al final lo que digo, Dios mío, cómo pesa esto, porque lo tienes que transportar, o sea, no llegas, siempre tienes que andar y transportar. Normalmente trabajamos, si me meto así a nivel técnico con Red o con Arri, que son los principales con esto. Ok, ¿y por qué cámaras de cine como Red o Arri para un docu de naturaleza? Pues buena pregunta. Estas son exigencias de las productoras. De aquí nos podemos meter también en un debate de pijoteríos y de cosas, porque yo estoy muy de acuerdo que las cámaras cada vez más, una mirrorless, una buena camarita pequeña de tal, no te va a hacer el mismo trabajo, pero se acerca mucho y al final a nivel logístico te da muchas más facilidades. No me he perdido muchas secuencias porque la red tarda 2 minutos en arrancar, yo qué sé, por poner un ejemplo. O el peso la logística que es subir una cámara de esas ahí arriba, no es solo la cámara, te llevas,
pues objetivos muy polivalentes, a veces son 50.000, por ejemplo, que es un objetivo que te va desde 50 milímetros hasta un 1000, y claro, eso pesa una Un barbaridad. 50.000. Un 50.000, el 50.000 de Canon es como el perfecto para las producciones, pero eso pesa una barbaridad. Entonces, irte con eso por selva, por ¿qué compensa más? Igual llevar un equipito más ligero, que la calidad va a ser un pelín inferior. Pero bueno, la realidad es que luego son cámaras maravillosas, o sea, es decir, da una calidad, una ampliación, unos instrumentos también para trabajar en naturaleza, unas opciones muy buenas, porque te permite, sabes que estas cámaras tienen una programación que se llama el pre-record, que están continuamente grabando y tú le das y deja de grabar, por ejemplo, entonces no te pierdes nunca una acción. Se está continuamente grabando y tú cuando paras, le das al botón, no es que empieces a grabar, sino que salvas los últimos 2 minutos o 3 minutos. Bueno, que tiene un montón de funciones que son fundamentales en esto. Entonces, y ofrece una calidad enorme y estas productoras van por lo general al máximo de la calidad, Máximo nivel el que se pueda máximo que conseguir se hoy pueda día, conseguir. hay que... Sí, también estos equipos se notan mucho cuando son así en condiciones complejas, poca luz, lluvia, o cámaras lentas con alta resolución, o bueno, pues ahí es donde ves que la cámara funciona. Hoy día se consiguen gracias a eso cosas que antes no se podían, Sí, como por ejemplo cosas nocturnas, especies que ahora se pueden grabar y antes no. hay dos cosas fundamentales. Bueno, esta que has dicho también es importante, hay muchas especies que antes no se podían grabar porque por lo inaccesibles que son, gracias a los zooms y a esto, se pueden grabar de verdad, o sea, me refiero teniendo una gran calidad. Em, las sensibilidades de las cámaras de ahora, que prácticamente puedes grabar de noche y puedes conseguir buenas imágenes, incluso con cámaras térmicas, se pueden conseguir unas imágenes impresionantes. Y también la alta velocidad, a cámara lenta, grabar. Nosotros en muchos docus hemos metido esto, que son otro tipo de cámaras. Onarri también tiene de alta velocidad, te hablo de 1500, 1700 para arriba de Frames por fotogramas. segundo. Entonces, claro, a 1700 frames, lo que tú percibes es un comportamiento que no es apto para el ojo humano. Estás hablando del típico aleteo de un colibrí, ¿no? Típico aleteo, un escarabajo que hace, o incluso, bueno, hay muchos comportamientos que no somos capaces, que no están pensados para el ojo humano, la típica de la mantis, El golpe del calamar, del camarón del mantis, camarón mantis, ¿no? eso no se sabía que sucedía porque no teníamos herramientas para verlo. Y esto pues nos abre un mundo espectacular, no te quiero ni contar ya los sensores de movimiento para dejar cámaras en zonas grabando durante meses y ver al tigre de Bengala en Rusia moviéndose. Bueno, pues esto facilita muchísimo, claro, sí, las tecnologías están ahí. Y alguien que te esté escuchando y no tenga una super ARRI, no tenga una super red o cámaras de este tipo, ¿qué consejos le darías para salir de ahí a nivel técnico, a nivel de cómo plantearlo o a nivel incluso de qué grabar? Yo creo que lo hemos hablado antes de la entrevista, lo bonito que es estar en movimiento siempre. Da igual con los recursos que tengas y yo no sé, o sea, no me gusta hablar de mí, de mi ejemplo personal con esto, porque no creo que sea representativo, pero sí que creo que grabar la naturaleza que tienes cerca, estar en movimiento, por supuesto hacer contactos, pero si esto te mueve, la realidad es que ahora mismo estamos en un mercado que sí que se demandan perfiles de trabajo de esto y no hay tantos perfiles. No te digo que es un trabajo fijo, estable, que todo el mundo quiere, pero sí que hay trabajo de esto y los perfiles que llegan suele ser gente que viene de otros sectores del audiovisual, pues de Publi, bueno, ¿no? Un poco de esto así, pero del sector de naturaleza. O sea, si hay alguien que realmente esté motivado en esto, es bonito pensar que en España todavía es muy incipiente, pero en el resto de Europa existe mercado de esto. Es un mercado hostil, hay cierta competencia, se exigen muchas habilidades, vas a estar fuera de casa, pero existe esto. Entonces el consejo es con los medios que tengas, con la naturaleza más cercana y empezar. Pues sí, pero no me refiero incluso a nivel profesional, no a lo mejor alguien que quiera dedicarse a ello, pero sí alguien que quiera empezar a grabar o que quiera empezar a pasar ese tiempo en la naturaleza y le encanta la fauna. O sea, qué consejos le puedes dar, ¿no? Para la hora de irse al monte y decir, quiero grabar X cosas. Hay que plantearse retos pequeños, hay que plantearse largas esperas, hay que plantearse invertir en pequeños objetivos.
Sí, yo creo que hay que plantearse tener un equipo básico, por supuesto, que te permita hacer esto, pero también el, yo creo que esto te viene después de la observación. Tú quieres grabar y probablemente el que se plantee esto es porque ya sale a la naturaleza y observa. Dice, "Jo, cómo me gustaría poder llevarme aquí a la Sierra de Madrid, pues he visto una oropéndula y cómo me gustaría ver la oropéndula y grabarla y tener o una foto o algo así, llevármelo". Es primero, estoy seguro de que existe esta pasión y esta observación, y luego el resto es em, no hacerlo con una finalidad de querer la toma perfecta que vemos continuamente en documentales o de esto. No, no. O sea, tú llévate el animal en su hábitat, ese comportamiento, ese rato, como un poco ese momento guardártelo para ti, en el contexto que esté ese animal, que sepas que no está modificado, que no está, tú estás allí y qué naturaleza tienen. Los pájaros dan muchísimo juego. Tenemos una cantidad de rapaces aquí en Madrid, en España en general, eh, alucinante, que no somos capaces de valorarlo, de pequeños paseriformes, de aves acuáticas, de ir a un ecosistema, irse a un pantano, irse a un lago o a un río y ver bueno, pues el mirlo acuático, cómo funciona, un martín pescador. Es esta observación es la que te va a hacer conseguir imágenes que realmente es que son espectaculares. Yo creo que esa es la magia que todos de alguna forma percibimos cuando, claro, uno va caminando por la naturaleza y lo normal es que según vas avanzando vas espantando, el pájaro ya se ha ido, no llegas a tiempo a verlo, los peces se van, llegas tarde, ¿no? Y cuando tú esperas y estás observando algo que no, tú estás siendo el que observa y no te estás observando a ti, sientes un poco ese privilegio de tú ver algo auténtico, ¿no? Ver ese momento que no estás perturbando, ¿no? Y casi como un privilegio porque desde ya sin cámaras ni nada, lo normal es que te vean a ti siempre antes, ¿no? Claro, yo creo que eso es algo que se lo aconsejo a todo el mundo, el siéntate en una piedra un poco escondido y observa. Además, ahora mismo hay tantas aplicaciones que esto es de las pocos, bueno, no, hay muchos usos de las aplicaciones, pero hay tantas aplicaciones que te pueden ayudar a identificar los cantos, el tal, que tú te sientas en una piedra, un poco así agazapado, en silencio, 15-20 minutos y ves cómo el campo vuelve un poco a su ser, ¿no? O sea, tú cuando vamos caminando lo que estás haciendo es como abrir una brecha por el campo. Cuando te quedas quieto, todo vuelve a la normalidad. Los pájaros vuelven a marcar sus territorios, los pollos a pedir comida, los lagartos a tomar el sol. Todo esto sucede en cualquier sitio de naturaleza que te vayas de aquí. Estoy seguro que incluso en el Retiro, lo que pasa es que es difícil estar solo, pero en cualquier lado que te vayas natural, tú te esperas un poco en calma y es espectacular lo que puedes llegar a ver y aprender a observar y aprender esa calma. Encima aporta muchísimo, claro. Es maravilloso. Me aporta mucho una calma de naturaleza. Oye, y por ir terminando, Jorge, yo soy de la época, como tú, de los grandes documentales de la 2 donde durante horas y horas la parrilla estaba llena de grandes documentales. ¿Se hacen cada vez menos documentales? ¿Hay menos demanda? ¿O hay más plataformas? Pero parece que ya no, o la gente consume menos documentales. Yo creo que la gente, a ver, es que aquí hay un montón de información que se me ha abierto. Yo creo que todo está cambiando, ¿no? Y es verdad que antes a lo mejor se hacían menos documentales y mejores, y luego había como una brecha y había muy malos documentales, ¿no? Yo creo que había documentales en la 2 que han hecho mucho daño porque es el documental de la siesta. Ya, vamos a ver, ¿cómo te podían poner? Han hecho en alguna gente, a mí por ejemplo me encantaban, yo no podía dormir porque veía los documentales, pero luego creo que hay gente que tiene asociado el docu de naturaleza como el ratito de descanso, ya me lo dejo ahí de fondo, porque también había muy malos documentales, sobre todo 90, 2000, había o muy buenos o muy malos. Y yo creo que esta brecha, lo que está sucediendo ahora es que se está reduciendo, ¿no? Ya no hay un, ya no, porque los equipos o por lo que sea, por las ideas, ya son buenos, entonces esta brecha se estrecha y hay muchos documentales relativamente buenos y luego algunos muy buenos, ¿no? Un blue chip que le llaman, que son pues las grandes productoras Silverback, BBC, Blue chips es como esto yo creo que es un poco antiguo, que se le ponía como a los grandes documentales, a los muy buenos, ¿no? Se le decía que tenía un blue chip y esto es pues lo tenían los grandes documentales que ahora lo tiene pues principalmente Silverback, que es quien está haciendo unas cosas espectaculares, conjunto con BBC y con ASO, ¿no? Y,
Y detrás de eso vienen muchos buenos documentales. O sea, no te vas a tragar un truño de documental, dicho mal y pronto, de una cosa que no es mal grabada o con equipos malos, ¿no? Entonces esta brecha está sucediendo. Al mismo tiempo creo que la gente, por lo menos lo que veo en España, tampoco tenemos el ojo entrenado, ¿no? O sea, aquí se saca un documental y no hay un ojo crítico todavía. Estamos muy en pañales en este mundo de los documentales. En documental yo lo he visto en Francia o en Reino Unido o en Austria, Alemania, que llevan más tiempo con esto, y el usuario medio, cualquier persona que va al cine y lo ve o en su casa, tiene es capaz de desarrollar una crítica salvaje sobre ese documental. Este animal, cómo se ha hecho, qué comportamiento se podría haber conseguido, pero a nivel usuario de un padre con sus hijos. O sea, esta cultura del cine documental de naturaleza allí está muy desarrollada y aquí todo nos parece bonito. Yo siempre lo digo, haces un corto de 4 bichos moviéndose y es bonito porque sencillamente nos gusta, pero no tenemos este espíritu crítico de decirle al director o de decirle al cámara, oye, pues esto yo creo que se podría mejorar, o esto, ¿sabes? Esto aquí en España todavía no sucede y sucederá, pero sí que falta un poco de cultura del documental de naturaleza, o sea, le falta como esa base que haga que los documentales mejoren, que también el oficio esté mejor, como más valorado, que los directores de naturaleza, pues bueno, pues se vean como con un nicho claro de gente que consume documentales de naturaleza. ¿Y por qué crees que es eso? ¿Por qué hay esa diferencia con otros países? Yo creo Con que hemos la tenido un vacío, tradición, no sé. llegó Félix, que llegó a todas las casas, y desde que Félix dejó de hacer documentales, no, no hemos tenido otro referente, no hemos querido tener otro referente. Y es curioso, ¿no? Es raro las personas que van al cine a ver documental de naturaleza. Nosotros hemos, Hay poco marketing, a lo mejor también. sí, hay poco marketing, pero desde luego, porque también hay pocos fondos o hay poco, pero cuando aquí en las salas de cine, cuando hemos estrenado, te das cuenta de que es dificilísimo llegar a más de 150.000 personas en toda España. Es dificilísimo en las salas de cine. Cantábrico me parece que llegó al medio millón, pero te das cuenta de cómo sentarte en una sala de cine a ver naturaleza, no tenemos el cerebro entrenado para eso. Necesitamos acción o necesitamos otro. Todavía no estamos educados en esto. Y es una pena porque al final nos están enseñando, bueno, pues te sientas a ver ecosistemas y comportamientos, naturaleza, fauna que no eres capaz de ir a verlo, que es muy difícil de ver. Que no vas a ver, que para eso lo hacéis vosotros, para mostrar algo Para que... mostrar, para acercar la fauna aquí. Yo eso lo veía cuando aquí estrenamos en Gran Vía en Madrid y decíamos, pues, hemos traído los linces de Doñana aquí a la Gran Vía de Madrid. Entonces, es una emoción muy bonita porque te das cuenta de que estás trayendo la naturaleza a las ciudades o a las casas. Pero bueno, yo creo que ojalá tuviera más acogida y ojalá un poco también por valorar eso que tenemos, ¿no? Y que no caiga ahí en un cajón y es bueno, pues ya este documental ya se quedó ahí y, y ya está. Pero bueno, Bueno, ya vemos aquí no solo a los oyentes, usuarios, ¿no? Sino a las salas, a las cadenas, plataformas, por apostar un poco por esto, ¿no? Porque no solo es el trabajo que hay detrás, que ya vemos que es largo, dedicado, especialista, equipos técnicos, porque además creo que los equipos más caros y más técnicos que son los que son para grabar naturaleza. No hay otra son los cosa más exigentes, más exigentes, ¿no? total. Oye, ¿y cuáles son esos documentales de naturaleza que todo el mundo debería ver? Ahora mismo, que para mí yo creo que es que estamos por lo menos en los documentales de máxima calidad, estamos en un momento dulce, porque está Silverback y BBC haciendo cosas maravillosas, preciosas, tipo el documental de Nuestro Planeta, Our Planet, es espectacular. Para mí es de esas cosas que marcan como un punto de inflexión, que incluso para mí, que llevo ya muchos años y he visto cómo se graban muchas cosas, pienso, esto cómo lo han hecho. Que es lo bonito que tiene el documental, ¿no? Muchas veces cuando ves esas cámaras metidas por tierra y ves, no lo sé, ese conejo con sus crías en una madriguera y dices, ¿esto cómo se ha grabado? Pues esta rotura de cabeza a mí todavía me sigue sucediendo con estos documentales porque hacen cosas que son espectaculares y muestran
no solo la misma fauna de siempre, ¿no? El león, el oso polar, la orca, que son espectaculares, sino que cuando los muestran tienen un comportamiento muy especial y además te muestran fauna que nunca has visto, que no van a lo típico, ¿no? Que ya está todo ya grabado y trillado, tal, sino que lo que ya conocemos lo muestran de una manera diferente, con unas técnicas absolutamente diferentes y encima meten fauna que no hemos visto nunca. Buah, es una cosa espectacular. O sea, toda la tecnología puntera está metida en estos documentales. Lo están haciendo muy, muy bien. O sea que hoy día todavía es posible sorprenderse y ver cosas nuevas en el mundo de la naturaleza, los documentales de la naturaleza. Sí, sí, sí. Y yo perdí la esperanza, ¿eh? Hubo como un vacío de producción, pues en pandemia más o menos, que dije yo, ostras, esto yo creo que igual ya está todo hecho, ¿no? Por lo menos ya están todas las técnicas puestas, que va, que va. Desde en los últimos años se están haciendo cosas espectaculares. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿A dónde te quieres embarcar? ¿Qué tu siguiente objetivo? Siguiente proyecto viene Mozambique. Mozambique nos vamos allí a trabajar, a hacer distintas secuencias subacuáticas. Ahí tengo que hacer una de esas de arrecife con tiburones. Hay una familia de elefantes que tiene un comportamiento bastante extraño con baños de barro y demás. Y bueno, ahí hay que hacer una buena... Elefantes con baños de barro. Sí, Bueno, al elefante siempre se le han atribuido propiedades muy humanizadas, ¿no? Que incluso he llegado a leer que enterraban a algunos de sus miembros cuando morían. ¿Tiene algo de verdad todo esto? ¿cómo nos gusta esto de humanizar? Yo creo que tenemos desde el punto de vista antropocéntrico, cada vez que un animal se comporta parecido a nosotros, decimos, ¡jo, qué inteligente!, ¿no? Pero al final, claro, hay muchos animales complejos que llevan haciendo pues esto que dices del funeral de los elefantes, que ellos son capaces de entender la muerte y esto se les atribuye porque son capaces de identificar los huesos de algunos individuos de la manada muchos años más tarde. Entonces se ponen todos alrededor de estos huesos y los tocan bueno, pues tienen un ritual complejo. Y esto yo creo que es maravilloso entender la complejidad de bueno, pues de las manadas de elefante o de una familia de chimpancés o de estas complejidades sin caer en la humanización, sin caer en bueno, pues en esta especie de verlo en una película de Disney, ¿no? En el que, bueno, pues el hijo elefante, pues hace... No, no, esto es otra cosa que no deberíamos de tener que compararla con, con el ser humano para sentir esa empatía, ¿no? Y admirarla desde la distancia y desde lo complejo que son esas interacciones y de lo que eso conlleva, el entender que un elefante puede ser consciente de que la vida se acaba, conlleva una complejidad enorme. Entonces, bueno, pues admirarlo sin caer en esa sobrehumanización, yo creo que es bonito también. ¿Qué equilibrio más complejo me parece a veces este mundo en el de la divulgación, protección, curiosidad, acercarlo, convivir, proteger? Me parece demasiados elementos, una balanza a veces difícil de Es casar, ¿no? dificilísimo, es muy difícil muchas veces tener ese equilibrio y mantener la tensión y mantener y enseñar momentos entrañables también y enseñar momentos crueles bueno, pues todo esto es lo que te marca el ritmo de un documental, ¿no? Que te va llevando pues por distintas emociones y es el reto y es lo bonito también, claro. Creo que los documentales a veces también nos recuerdan otro ritmo de ver las cosas, ¿no? También el documental lleva un ritmo diferente al que tiene esa peli de Hollywood, de Netflix concretamente, de plataformas que están además construidas a un ritmo vertiginoso, ¿no? Porque, claro, ya perdemos la atención en cualquier segundo, ¿no? Captar la atención de la gente para ver esa locución un poco más lenta, más pausada, o esos ritmos de comportamiento que dices, supongo que también habrá cambiado el lenguaje en los documentales, ¿no? Pero creo que nos recuerdan esa otra manera, no solo de consumir contenido, sino de acercarnos ahí a la naturaleza. Este es uno de los grandes retos que tiene por delante el sector, porque la gente necesita drama y necesita cosas muy rápidas y cosas muy explosivas, y aguantar 90 minutos viendo naturaleza es algo
que nuestro cerebro ya no está tan acostumbrado. Yo creo que esto sí que ha cambiado además relativamente rápido, los últimos 10 años, una cosa así. El cerebro, el prestar atención y observar sin que después vaya a suceder algo, pues, ¿y qué hacen los documentales? Pues bueno, tratan de meter este drama, tratan de meter momentos de acción, tratan de adaptarse un poco a esto. Y luego hay otra cosa que está cambiando mucho, que es y esto también es algo sintomático de cómo nos movemos, que es el que hay una persona que te cuenta cómo es la aventura de grabar. Fíjate cómo son las redes sociales y o cómo está el ser humano, o cómo estamos ahora mismo en la sociedad, en el que no es tan importante enseñar la fauna que hay, sino el sentirse identificado con la persona que vive la aventura de grabar o de esto. Me parece maravilloso y una manera también de llegar Bueno, a la... esto ahora cambió, YouTube es la muestra clara de esto. Ahora ya no es la historia, sino es la historia del personaje que te lo cuenta, ¿no? De ese youtuber. Bueno, yo creo que es algo con los que nosotros hemos entrado en conflicto muchas veces. Nos cuesta ver la historia a través del personaje, pero es verdad que es más fácil empatizar, es más fácil, se convierte en más entretenido, ¿no? Para la vieja escuela quizás es un poco pervertir la historia de lo que quieres contar, el periodista ahí en medio, no es el protagonista, ¿no? Pero es verdad que hoy día es la manera en la que la gente lo consume, ¿no? Ujú. Sí, al final yo creo que necesitamos unos ojos a través del cual sentirnos identificados y que cuente la historia. Y me parece que en cierto modo puede ser bonito y si se entiende cómo se cambia, es verdad que no es tan purista, ¿no?, como lo otro, pero también, y ya no sé si nos queremos enredar en esto, pero a mí me sucede que creo que a veces perdemos la perspectiva la persona pierde la perspectiva. Esto nos sucede en redes sociales nos creemos más importantes de lo que somos, ¿no? La persona que está conduciendo o que está enseñando un sitio se puede sentir muchas veces más protagonista de lo que es. Y es ahí cuando yo creo que se pervierte de verdad, ¿no? Al final yo creo que la responsabilidad de los comunicadores, es decir, no, yo no soy interesante, yo soy interesante porque estoy aquí y yo estoy enseñando esta realidad o estoy enseñando este momento concreto o esta, pero yo aquí soy un elemento más. No podemos perder la perspectiva de que el comunicador es un canal y entrar en esta guerra de egos en el que tú ya te crees más importante que la historia. Y eso es ahí donde no me gustaría llegar, por lo menos en este sector, ¿no?, de naturaleza, que es donde estoy. Que al final me parece muy bien que haya un conductor, pero no eres el protagonista de esto. Eres la persona que lo cuenta y la persona con la que nos vamos a sentir identificados, pero tú no eres interesante. Es interesante lo que cuentas en el sitio en el que estás, pero no pierdas la perspectiva. Eso es un buen comunicador también, el que incluso en temas que aparentemente no son atractivos, consigue hacerlos atractivos al gran público y mostrar ese interés o hacer llegar realidades, como muy bien decías, del gran Félix Rodríguez de la Fuente, y acercar a un animal como era el lobo, y hoy día que si no posiblemente estaría extinto, ¿no? Pues nada, Jorge Borges, muchas gracias. Gracias por este rato. Un honor bueno, pues de pertenecer de haber estado aquí compartiendo contigo, vamos, una suerte de verdad. Una suerte la nuestra de, a través de tus ojos, sentirnos un poquito en ese height, escondidos detrás de esa fauna y compartir esa estancia en medio de la naturaleza, que yo estoy convencido que la gente a lo mejor hará ese ejercicio de decir, voy a parar aquí 10 minutos y que todo vuelva a su ser. Yo me quedo con eso. Pues ojalá consigamos esos 15 minutitos de calma en la naturaleza. Muchas gracias, Jorge. Un placer.